Perfecto. Sí, cuando hablamos compartimos los comentarios. Cuando hablamos de economía de la felicidad, básicamente estamos hablando, como bien se ha indicado, de algo que es abstracto, algo que en economía se conoce como constructo. Constructos son aquellas variables que no necesariamente podemos observarlas directamente, sino que debemos utilizar una serie de medidas para poder construir. En este caso, básicamente el índice de la felicidad que está construido por el World Happiness, que nos ofrece como un instrumento, una medición alternativa para poder cuantificar a través de un índice, valga la redundancia, y sobre todo la importancia de poder medir algo aproximado a lo que es la teoría del bienestar, ¿no? O la teoría subjetiva del bienestar. Y esto desde luego es importante porque para todo ser humano, especialmente si vemos a nivel de sociedad, el objetivo final de una sociedad es su bienestar. Y desde luego la importancia de abordar la felicidad está relacionada directamente con el bienestar de una sociedad y por lo tanto podríamos decir que la principal importancia sería como un objetivo de política pública, ¿no? Muchos gobiernos, como ustedes saben, tienen objetivos macroeconómicos. La economía va a crecer a un 4, a un 5%, no sé, la inflación no va a pasar de un 3 o un 4%, objetivos de déficit fiscal. El déficit fiscal no debe estar en el 3 el nivel del déficit fiscal no debe estar por encima del 3%, la deuda pública no debe estar por encima del 50%. Hay un montón de medidas y métricas macroeconómicas que usualmente los economistas y los gobiernos plantean. Sin embargo, hay muy poco énfasis en la felicidad. Un ejemplo, ¿no? Supongamos Bolivia está en el puesto, no sé, voy a inventarme algo, en el puesto número 100. El objetivo es que aquí a 5 años el puesto de nuestro país en este índice de la felicidad sea que ranqueemos dentro de los primeros 50 puestos, ¿no? Entonces, obviamente, como objetivo de política pública es fundamental y desde luego también conocer cuáles son sus determinantes es otra tarea muy importante, ¿no? Solamente para dar una mirada rápida, de lo que es el World Happiness Report o el reporte de la felicidad mundial. Básicamente en el índice que construye el World Happiness, básicamente lo que podemos evidenciar en la escalera de la vida, como se llama, entre una puntuación de 2 a 8, donde 8 es lo más alto, y por lo tanto significa mayor nivel de bienestar o mayor nivel de felicidad. Básicamente, los países que tienen mayores niveles de felicidad, que está acá con color amarillo, básicamente podemos visualizar que tenemos Australia, tenemos por otra parte Canadá y tenemos países nórdicos, países europeos. Básicamente estos serían los países con las sociedades más felices, ¿no? En segundo lugar tenemos el color verde que está entre 6 y 7. Como ustedes pueden apreciar, son básicamente países como Estados Unidos, México, varios países de América Latina, países europeos y algunos países asiáticos. En una escala media están básicamente lo que son países igual de América Latina, como en nuestro caso, como es el caso de Bolivia,
países africanos y países asiáticos. Si vemos cuáles son los países donde básicamente tenemos economías con menos niveles de felicidad, básicamente estaríamos hablando de países africanos, inclusive también tenemos la India, y por ahí básicamente eso nos reflejaría de forma general este mapa de la felicidad según los países, ¿no? Ahora vamos a ir a una siguiente pregunta que está por detrás, es ¿cuáles son los factores determinantes o los factores relacionados con la felicidad? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estos países, por qué unos países son o tienen en sus sociedades mayor nivel de felicidad que otros países? Esta sería la siguiente pregunta. Sí, efectivamente, una de las principales hipótesis que se plantea relacionadas con la teoría subjetiva del bienestar es básicamente la relación entre ingreso-felicidad, ¿no? Desde un inicio se ha considerado de que la principal hipótesis es mientras los individuos, las sociedades tengan mayor nivel de ingreso per cápita, por ejemplo, las sociedades van a ser más felices. Correctamente, hay una paradoja que nos dice, muy bien, eso es cierto en el corto plazo. Sin embargo, no siempre es así. No siempre mayores niveles de ingresos se traduce en mayores niveles de bienestar, ¿no? De hecho, eso lo podríamos asociar inclusive dependiendo de la función matemática con que estimamos un modelo en el cual podría haber inclusive una función curvilínea entre la relación de ingreso y felicidad. Es decir, es cierto, hasta cierto punto, a mayor ingreso existe mayor felicidad. Sin embargo, después de cierto punto, la relación puede inclusive ser negativa o puede ser de tipo no lineal. Desde luego, eso involucra otro tipo de estimaciones un poco con mayor profundidad matemática, ¿no? Y por otra parte, pese a ello, el esquema general en la hipótesis es a mayor ingreso, mayor felicidad. Hay cosas, acuérdense, hay cosas que el dinero no puede comprar, eso es evidente, pero para todo lo demás existe Visa y Mastercard, ¿no? Ese es un mensaje importante. Otro argumento importante también dentro de los factores relacionados con la felicidad está básicamente relacionada con el factor de la salud, ¿no? Usualmente la expectativa de vida al nacer está relacionada con mayores niveles de felicidad. Es decir, mientras tenemos países o sociedades que tengan mayor expectativa al nacer, lógicamente eso se va a relacionar con mayor escala de vida de felicidad o con mayor índice de felicidad, ¿no? De igual manera, mientras las sociedades sean más libres, sean más democráticas, de igual manera esperaríamos como la libertad y la democracia como métricas proxies de lo que es la institucionalidad. Lógicamente esperaríamos también mayor felicidad. De igual manera, como objetivo de institucionalidad también esperaríamos que mientras las sociedades tengan una menor percepción de la corrupción, por ejemplo, que es algo importante dentro de las instituciones que deben combatir la corrupción. Lógicamente, a mayor percepción de corrupción, esperaríamos una relación inversa con lo que es la escala de vida, la escalera de la vida o el índice de la felicidad, ¿no? Y esto significaría también de que mientras posiblemente una hipótesis estaría de que las sociedades, mientras tengan mayor confianza con su gobierno, podrían ser más felices, aunque
en esta última medida pueden haber ciertas controversias, ¿no? Y un último elemento central, un último factor relacionado con la felicidad es la desigualdad. La desigualdad es un tema igual de bastante controversia. Hay muchos que dicen no existe ninguna relación, entre la desigualdad y la felicidad. Otros mencionan si existe, es una relación negativa. Es decir, mientras las sociedades tengan a ser más parecidas entre sí, van a ser más felices. Hay bastante discusión en este tema y bueno, no existe resultados totalmente evidentes. Sin embargo, estos serían los principales factores relacionados. Básicamente, cuando hablamos de factores determinantes, ya hablamos de estimaciones econométricas, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es correlación y lo que es regresión. En la correlación, básicamente asumimos asociación entre dos variables. Y esa asociación significa de que las variables se pueden relacionar de manera positiva o negativa sin identificar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Cuando hablamos de regresión ya es diferente, ¿no? Uno de los principales elementos que debemos tomar en cuenta cuando estimamos modelos econométricos es básicamente el cumplimiento de los supuestos econométricos. Uno de los principales supuestos econométricos básicamente es el supuesto de la normalidad, de que los errores están normalmente distribuidos con media cero y varianza constante o varianza unitaria. Este es un supuesto fundamental, especialmente hablando si nuestra muestra es pequeña. Una pregunta también importante en econometría: ¿cuándo es una muestra pequeña? ¿Cuándo es una muestra grande? Es difícil determinar. Sin embargo, podemos decir que una muestra es pequeña cuando tiene menos de 200 observaciones. Una muestra podemos decir que es grande cuando tenemos cientos de datos o inclusive tenemos miles de datos. Cuando tenemos una muestra grande, podemos recurrir a la teoría central del límite. La teoría central del límite nos dice de que en muestras grandes, los parámetros estimados convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales, hacia sus verdaderos parámetros poblacionales. Por lo tanto, si tenemos una muestra grande, en resumen, no sería importante el cumplimiento del supuesto en la distribución normal de los errores, sino si nuestra muestra es pequeña, sí debemos tener ese cumplimiento, como es en este caso en particular. Usualmente, cuando tenemos muestras pequeñas con menos de 200 observaciones, y fundamentalmente si son datos de corte transversal, básicamente es natural que hagamos una limpieza de datos. ¿Qué significa una limpieza de datos? Significa, por ejemplo, yo comienzo con una muestra, un ejemplo de 150 individuos, 150 empresas o países, y elimino los datos que son atípicos. Pueden ser 9, 10, 15, 20, ¿no? Entonces, mi muestra inicial, si era de 150 unidades, ahora va a ser, no sé, 120, 110, 115. ¿No? Entonces es muy natural en datos de corte transversal eliminar los datos atípicos. Otro problema importante que debemos también lidiar, debemos verificar, especialmente si son datos de corte transversal, de que nuestro modelo no tenga problemas de heterocedasticidad, que es muy frecuente en datos de corte transversal. Debemos verificar también de que no exista multicolinealidad. Debemos verificar de que nuestro modelo esté bien especificado con las variables que son pertinentes, que no existan variables omitidas. Debemos verificar de que la especificación matemática sea correcta. Y fundamentalmente para lo que es el modelo en factores relacionados o determinantes con la felicidad,
¿qué es lo que se ha evidenciado? De forma general, no existe no existen estimaciones consistentes en la cual nos señale de que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el ingreso y la escalera de la vida, o existe una relación estadísticamente significativa con la felicidad. En ese sentido, la interpretación es que acá podría considerarse la perspectiva teológica, la perspectiva empírica sobre la paradoja de Esterling, ¿no? Entonces, eso es lo que nos evidencia. No necesariamente mayor nivel de ingreso significa mayor nivel de felicidad, ¿no? Por otra parte, de acuerdo a las estimaciones que se ha comentado, posiblemente los principales factores positivos vinculados con el nivel de felicidad están vinculados, por ejemplo, con el apoyo social, pues, con la expectativa de vida al nacer, posiblemente también el afecto positivo desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista negativo, sí existe una consistencia en las estimaciones de la relación negativa entre percepción de la corrupción y nivel de felicidad. ¿Qué significa esto? Significa que mientras que las sociedades tengan mayores percepciones de corrupción hacia sus gobiernos, por lo tanto, van a tender a ser sociedades menos felices. Y esto es estadísticamente significativo, ¿no? Por otra parte, también vamos a mencionar que el objetivo muchas veces no es solamente estimar un modelo. Podemos estimar 2, 3, 4, 5 modelos, en el cual, ¿qué es lo que apreciamos al comparar varios modelos? Básicamente, lo que buscamos es ver la consistencia de los resultados, que una variable tenga el mismo signo y sea estadísticamente significativo en cualquier modelo, independientemente de la cantidad de variables que esté, porque de esa manera vamos a tener una conclusión más robusta y consistente en cuál es la relación y si esta relación es estadísticamente significativa o no. Ese es un punto importante. De ahí en adelante, y bueno, metodológicamente podemos utilizar criterios de información para decidir cuál de los modelos podría ser el mejor modelo. Obviamente, un supuesto importante para que podamos comparar los modelos es que todos los modelos deben tener la misma cantidad de observaciones. Si un modelo tiene menos observaciones que el otro, no es comparable. Entonces, eso como elemento final. Y bueno, de esta manera concluimos señalando de que empíricamente, existen factores que están positivamente relacionados con la felicidad, como es el apoyo social, expectativa de vida al nacer, otros que son consistentes de forma negativa y otros que son resultados no concluyentes o ambiguos, como es el ingreso per cápita y como es también el coeficiente de Gini, que nos mide el tema de la desigualdad. Estos resultados no son consistentes.